Muy buenas y bienvenidos a Escribiendo su palabra verso a verso. Vamos a comenzar con una nueva temática esta semana. Estaremos hablando sobre el gozo, que antes que comencemos, pues me gustaría aclarar que el gozo no es la alegría superficial ni algo que depende de que todo nos vaya bien. Precisamente esta semana vamos a ver que un gozo profundo y estable es aquel que permanece incluso cuando la vida pues no es fácil y cuando las cosas no salen como queremos. Y me parece que ese tipo de gozo es el que todos deseamos tener porque sentimos que se nos escapa, sobre todo en este mundo, ¿no?, que tenemos tan superficial, tan inestable, en el que hay tantos cambios y tantas dificultades. Así que creo que es una temática muy buena para poder estar trabajando esta semana. Te invito a que puedas invitar tú también a alguien a compartir contigo esta experiencia de estudiar la Biblia sobre esta temática. Y ahora sí, vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, en Filipenses 4, versículo 4. Pablo dice lo siguiente: alegraos siempre en el Señor, insisto, alegraos. Es muy cortito este versículo, pero a mí me choca mucho la frase de alegraos siempre. Es como, ¿de verdad estás diciendo eso? Puede sonar hasta un poco utópico e irreal, porque hay días en los que, siendo sinceros, no apetece alegrarse. Hay días en los que estamos cansados, confundidos o simplemente es que las cosas no salen y no estamos bien y no pasa nada, ¿no? Pero Pablo, fíjate que no nos está diciendo que nos alegremos cuando todo vaya bien. Hace un matiz diferente, que es alegraos siempre. Y de repente parece como aún más difícil esto que nos está pidiendo. Pero creo que conocer el contexto en el que Pablo escribe esto es clave para entender bien el texto, porque el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, se encuentra en la cárcel. Así que imagínate que el momento en el que lo está escribiendo no es un momento para nada cómodo, ni es un momento en el que él esté en una etapa de estabilidad en su vida o que esté viviendo pues un momento fácil, sino que está escribiendo desde un lugar en el que humanamente lo más normal sería sentir frustración, tristeza, desesperanza, pero él aún así elige escribir sobre el gozo. Y eso, como te decía, pues para mí cambia completamente la forma de entender el texto, porque ¿de qué gozo nos está hablando entonces? Nos queda claro que es un gozo que no depende de las circunstancias, no es una emoción automática, sino que él nos está hablando de algo más profundo. Pablo nos ha dicho que nos alegremos en el Señor. Esa es la clave. El gozo bíblico no se trata de estar feliz por lo que me pasa, sino que se trata de aprender a encontrar contentamiento en Dios, incluso cuando lo que me pasa pues no es lo que esperaba, no es lo que quería, no es lo que buscaba. Y eso puede sonar un poco raro al principio, un poco extraño, pero el gozo en ese sentido tiene que ver también con una lección. No la lección de fingir que todo está bien y de negar lo que sentimos, sino la lección de decidir dónde ponemos nuestra mirada. Ese es el tipo de gozo del que nos está hablando Pablo. Y esto encaja también muy bien con una idea de la psicología, que es el reencuadre cognitivo, que es básicamente la capacidad de interpretar una situación, la misma situación, de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, dos personas pueden vivir exactamente lo mismo, una conversación en el trabajo, pongamos, ¿no?, y experimentarlo de forma completamente distinta. Una quizá decide pues que le han contestado mal, pero que quizá la otra persona pues tenía un mal día y lo pasa por alto porque para esa persona no es tan importante, y quizá la otra persona vuelve a casa y sigue pensando y pensando y pensando en esa conversación en la que le han hablado de aquella forma y cómo puede ser, etcétera, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues porque no importa solamente lo que ocurre en sí, la situación concreta, sino que también importa mucho cómo nuestro cerebro interpreta esa situación. Y es un poco lo que nos explica también la Biblia en otras situaciones, y creo que en esto del gozo Pablo pues apunta mucho a esto, que es que no siempre podemos controlar aquello que nos pasa, pero sí que podemos decidir desde dónde lo vivimos, cómo interpretamos esa situación, cómo nos afecta. Pero algo importante es que este gozo del que habla la Biblia para nada significa negar el dolor. No es decir, todo está bien cuando no lo está, ¿vale? No quiero remarcar eso porque creo que hacer eso sí que es dañino para nosotros. Negar el dolor y es barrer todo, como dice la expresión, ¿no? Barrer todo debajo de la alfombra, pues al final la casa sigue estando sucia, ¿no? Entonces es importante pues
tener el momento para poder procesar todas las emociones que sentimos y demás, está claro. Pero a lo que se refiere este gozo bíblico es a, por ejemplo, esa situación, ¿no?, que hemos vivido que no es fácil, pero decidir que sigo teniendo una fuente de gozo que va mucho más allá de esa situación en sí. Es como poner la base en un lugar diferente, ¿no? Porque cuando el gozo depende solamente de las circunstancias que me rodean, es muy difícil porque todo está fuera de mi control. Entonces mis emociones, si yo las dejo fuera de mi control, pues evidentemente van a subir y bajar constantemente como una montaña rusa. Pero si mis emociones, en concreto mi gozo, nace de una relación con Dios, de repente va a ser algo más estable. Quizá no va a ser perfecto, está claro, pero sí que va a ser más firme. Así que esta semana vamos a estar hablando de ese gozo bíblico, que no depende de lo que nos pasa, sino de dónde está puesta nuestra confianza. Y una cosa que te puedes preguntar hoy, una pequeña reflexión que puedes hacer, es preguntarte de qué depende normalmente tu alegría, tu gozo. ¿Depende de que las cosas vayan bien? ¿O depende de lo que otros hagan o digan? ¿Depende de cómo te sientes ese día, de cómo te has despertado, de cómo es el tiempo incluso fuera en la calle? Porque todas esas cosas seguramente cambiarían si tu gozo no dependiera tanto de las circunstancias y dependiese más, pues, de la fuente que es Dios, que es a lo que nos invita Pablo en este texto de hoy. Que esta palabra te acompañe hoy y mañana veremos un poquito cómo ese gozo, además de elegirlo, también nos fortalece. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.